Les doy la bienvenida en este nuevo proyecto. Es un canal que se llama More Voices, más voces, porque la intención y el objetivo es justamente que escuchemos a todas las voces, pero de verdad, O sea, esta vez vamos a escuchar a todos, a todas y a todes, ¿no? En este caso. Es un proyecto, es un canal, un medio que va a ser multiplataforma, tendremos diferentes formatos, tendremos eventos en vivo por las diferentes plataformas, tendremos videos, reels, podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Los invitados obviamente van a ser de diferentes sectores, segmentos del mercado, pero también tendremos a deportistas, tendremos a cantantes, tendremos a figuras políticas y muchísimos otros más invitados especiales. Vamos a tocar varios temas, entre ellos, sobre todo, el tema de la diversidad e inclusión. Sabemos que el talento no tiene que estar contratado solamente o debido a ciertas características, ¿no? Pero sabemos también que el mundo y también México, Latinoamérica, pues hay situaciones y cuestiones que obviamente afectan también la contratación de ciertos talentos, o por qué no, hasta cuando emprendes un negocio, o por qué no, hasta ciertas situaciones de discriminación e injusticia que pueden ocurrir en este país y que vamos a entender un poquito más a través de nuestros invitados y a través de estos capítulos y episodios que vamos a tener en este canal y medio. El primer invitado de hoy es un invitado especial. Él da la voz justamente a las empresas del país. Él es José Medina, el presidente nacional de Coparmex, también presidente de una empresa que se llama Compo Soluciones, y con él vamos a conocer un poquito más, vamos a conocer también quién es José, no solamente el presidente de Coparmex, no solamente el presidente de su empresa, sino saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus retos, cómo cuida la salud física, mental, si se ha enfrentado a alguna discriminación o injusticia en su vida, quién lo inspiró, quién inspiró, y muchísimos otros más temas. Y obviamente platicaremos con él también el papel que tiene en este caso en Coparmex y cuáles son los retos y desafíos que tiene que enfrentar esta organización en México, y sobre todo en los tiempos que estamos viviendo y que sabemos son de muchísima actualidad. Entonces, no quiero anticiparles mucho más. Bienvenidos en este canal, sean bienvenidos de verdad todos, todas y todes, porque este es el único canal, el único medio donde de verdad escucharemos y daremos voz a todas las voces. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bienvenidos en este nuevo canal que se llama More Voices, más voces. Es un gran honor y es un gran placer tenerlos aquí en este primer capítulo. Este es un canal justamente que se llama Más Voces. ¿Por qué? Porque el lema principal de este canal es escuchamos todas las voces, pero de verdad, esa es una realidad. Hemos visto que el mundo, la sociedad está en continua evolución y justamente hemos entendido varias tendencias actuales. ¿Cuáles son? Pues principalmente, por ejemplo, el tema de la diversidad e inclusión es un tema muy importante, es un tema que también, acuérdense, las personas van a ser el centro de todo y sobre todo también de los negocios. Y justamente estaremos dando voz a todas las personas diversas en todos los sentidos. Tendremos a empresarios, emprendedores, deportistas, cantantes, fundaciones, gente que también tal vez no se escucha mucho en los medios de comunicaciones y que por eso estamos haciendo este canal tan, esperamos, disruptivos y tan innovador. Yo soy Eduardo Papini, les doy la bienvenida en este primer capítulo. Nos encontramos en el Club de Industriales de Polanco, de la Ciudad de México, y nuestro primer invitado es nada más, nada menos que el presidente nacional de Coparmex, José Medina, que lo tenemos aquí con nosotros. José. Eduardo, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí en este programa Más Voces, porque eso es lo que necesitamos en nuestro país, escuchar a todos. Y claro, son distintas perspectivas, pero eso es lo que enriquece, en lugar de pensar que solo los que piensan como yo son a los que tengo que escuchar. Más bien tenemos que escuchar todas las perspectivas, porque así podemos enriquecer esto que estamos construyendo juntos. Claro, justamente, me encantó cómo empezamos justamente aquí este primer capítulo. Y esta es una conversación muy relajada, es una charla donde quiero que el público, la gente, los oyentes, en el podcast, en otras redes que estaremos transmitiendo todos esos contenidos, sepan, conozcan de verdad
quién es la persona que está aquí invitada. Entonces, en este caso también, si puedo nombrarte a veces José, nada más como José, porque José es una persona como todos. Desde luego, claramente tiene papeles Eduardo. importantes, es correcto. Entonces, vamos a conocerte un poquito más en este caso y me encantó cómo se introdujo este tema justamente. La diversidad es riqueza. Creo que siempre es riqueza, creo que siempre es un valor agregado. Ahorita vamos a comentar contigo justamente cuándo es riqueza también para los negocios, ¿no? Porque me comentabas hace ratito de desarrollo inclusivo, que es uno de los temas también importantes de la estrategia que Coparmex en este caso quiere dar a su red, pero también a la misma sociedad, ¿no? Pero empezamos con las primeras preguntas. José, ¿quién es José? Si puedes describirnos un poquito más a nuestro público quién es José, Sí, y sobre todo a un niño de 5 años que no conoce mucho Coparmex, no sabe bien quién eres. ¿Quién es José? Sí, bueno, José es un emprendedor que desde muy niño buscaba esas oportunidades. Por ejemplo, entonces se acostumbraban las tarjetas navideñas impresas, y entonces, bueno, pues compraba yo un catálogo, iba a visitar a los vecinos, a venderles tarjetas de Navidad, contrataba yo la impresión con distintos tipos de letras en una imprenta, y bueno, siempre era buscar como emprendedor esas oportunidades. Desde luego, ya como emprendedor, me tocó hace 37 años fundar CompuSoluciones, en donde pues era el tiempo en que empezaban las computadoras personales. Claro. Y la visión de la oportunidad tenía que ver con que antes pues solo las grandes empresas, los gobiernos federal, estatal y los grandes municipios tenían computadoras. Cuando sale la computadora personal, la oportunidad es que ahora sí cualquier empresa, pequeña o mediana, podía tener acceso a una computadora, y con esa idea fue que nació el negocio. Desde luego, pues como todo negocio, la idea que teníamos al principio, pues en realidad después del primer año quebramos la empresa. Yo antes decía, Eduardo, que se nos había acabado el capital. Ok. Pero un socio financiero me decía, cuando a una empresa se le acaba el capital es que ha quebrado. Entonces, pues sí, asumimos, claro, la realidad quebramos. Pero hicimos un segundo plan de negocios, segundo año, y la realidad es que después del segundo año volvimos a quebrar. El tercer año pues fue ya un año mucho más difícil, porque pues ya no había recursos, entonces pues las tarjetas de crédito al tope, teníamos Ceci, mi esposa y yo ya 2 hijos, la tercera en camino, no teníamos para salir a comer fuera o salir de viaje. Sin embargo, afortunadamente en ese tercer año logramos el punto de equilibrio y, que sea más importante, un modelo de negocios rentable. Entonces te diría que durante toda la vida fue como ese espíritu emprendedor, hasta que finalmente esto se cristaliza en la empresa CompuSoluciones. Desde el cuarto año hasta el año 37 hemos tenido puros años ganadores, afortunadamente, algunos más, otros menos, pero yo te diría que es ese espíritu emprendedor lo que me ha caracterizado a lo largo de toda la vida, pues tanto en la empresa como en Coparmex. Claro, entonces acá podemos decir que cada empresario ha empezado como emprendedor, ha empezado con su negocio chiquito, ¿no? Sí, porque a veces vemos las grandes empresas y lo que no vemos es que un día empezaron como una empresa pequeña, que lo más seguro es que haya quebrado y que después de varios intentos haya podido ya ir creciendo, y que, bueno, ahora pueden ser grandes empresas, ¿no? Pero es por eso que impulsar a los emprendedores es algo que ahora desde Coparmex hacemos, porque si bien es cierto que necesitamos generar como 1.200.000 empleos por año, lo que decimos en Coparmex es que mejor impulsemos 1.200.000 emprendedores por año, que con esto generaremos los empleos. Me llevaste a la mente con lo que acabas de comentar de grandes multinacionales, por ejemplo, de Silicon Valley o de Estados Unidos, que empezaron un garage, ¿no? Como Apple, como Google, como YouTube, imagínate. Entonces, desde un negocio pequeño sí se puede hacer un negocio, pues solamente como estas marcas o como tu empresa en este caso, en algo mucho más grande. Entonces el mensaje también es un mensaje de nunca rendirse, ¿no? Es un mensaje de seguir siempre adelante a pesar de estas quiebras que dijiste, ¿no? Sí, de hecho me tocó irme a estudiar a la Universidad de Stanford en California, becado por CONACYT,
y me tocó conocer a Bill Hewlett y Dave Packard, que empezaron Hewlett Packard, claro, un garage en Palo Alto, está todavía el garage. Ah, sí, es cierto. Empezaron ahí la empresa. Y el de madera, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí. Y platicar con ellos, claro, cómo había sido ese inicio, ese primer producto que se lo vendieron a Disney, que era el 200A. Bueno, ¿y por qué 200A? Pues para que pareciera que había muchos productos antes, pero era realmente el primero, ¿no? Sí, sí, si hubiera sido el 1A, igual hubiera parecido que era una empresa nueva, que en realidad no era. Pero mucho de esa filosofía de compartir la empresa, de apostar a la innovación, fue algo de lo que fui aprendiendo y aplicando también en mi proyecto de emprendimiento. Claro. Y claro, ahora desde Coparmex lo hemos incorporado desde la misión que le da sentido a Coparmex, que decimos que es promover el bien común, impulsando el emprendimiento y la innovación para lograr un desarrollo inclusivo. Eso es lo que le da sentido a toda la actividad que tenemos en Coparmex. Mencionaste ahorita un término, inclusión. O sea, que desarrollo e inclusión van juntos, que están relacionados, ¿no? Y justamente en este canal queremos hablar mucho del tema de diversidad y de inclusión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estrategia o el plan de desarrollo inclusivo que Coparmex está en este caso promoviendo y que según la organización es una estrategia obviamente de crecimiento y de bienestar también para la gente? Sí, diría que pensábamos antes en Coparmex que con que hubiera crecimiento económico se resolvía todo, porque el crecimiento económico trae inversión, claro, la inversión genera empleo, un empleo bien remunerado logra que se distribuya la riqueza. Claro. Pero cuando observamos, Eduardo, que en nuestro país hemos tenido crecimiento económico por décadas, pero la pobreza y desigualdad en lugar de bajar han subido, fue que reflexionamos, hace falta algo en el modelo de país. Es un grupo de consejeros, estudiaron a fondo distintos modelos de países, la economía social de mercado alemán, el capitalismo social, la economía de mercado con responsabilidad social, y la propuesta es esta, un modelo de desarrollo inclusivo que lo que contiene es que, claro, se requiere el desarrollo económico, es necesario, pero no suficiente, tiene que ir de la mano del desarrollo social. Ante la realidad, Eduardo, que hay 56 millones de mexicanos en condición de pobreza, no podemos ser ajenos a esa realidad, y entonces tenemos que plantear un desarrollo económico que no deje a nadie afuera, por eso de la mano del desarrollo social, pero también de la mano del desarrollo sustentable, es decir, no utilizar más recursos de los que el planeta puede regenerar. Y esa es, digamos, la base del modelo de desarrollo inclusivo. Claro, tiene componentes de que estamos un país seguro, donde podemos transitar libremente, sin ser sujetos a algún delito, un país de Estado de Derecho donde se cumplan las leyes, un país democrático en donde sigamos avanzando en esta democracia, un país en donde haya educación de calidad, en donde podamos seguir avanzando en todos estos temas, pero que además la empresa se convierta lo que nosotros llamamos en un vehículo del cambio. Es decir, muchos de los desafíos que hay en el país los podemos resolver desde la empresa. Uno de los ejemplos que ponemos, Eduardo, es la pobreza educativa. Claro. Porque nos dice Coneval que los trabajadores que dejaron la educación formal para incorporarse a la vida laboral, pues les va a llevar 3 generaciones salir de la pobreza educativa. Quiere decir que ni ellos ni sus hijos, serán sus nietos los que vuelvan a tener educación formal. Y la propuesta que hacemos a las empresas es que nos hagamos cargo de acompañar a nuestros colaboradores que no terminaron la educación formal para que mientras trabajen con nosotros completen esa educación formal. Si logramos que completen no nada más la primaria y la secundaria, sino la preparatoria, esto les dará oportunidades laborales que crecen exponencialmente. Y como ves, independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno, si las empresas hacemos esto, podemos lograr resolver estos temas como es la pobreza educativa, y podemos poner ejemplos en otros rubros. Sí, eso es uno de los tantos, ¿no? Una cosa que sí. Invitamos a las empresas a que no esperen a que el salario mínimo llegue a esa línea. Hoy sería aproximadamente 8,600 pesos al mes. Entonces invitamos a las empresas, paga al menos en la medida de tus posibilidades 8,600. Lo que hemos encontrado, Eduardo, es que hay empresas que les dicen, eso es muy poco, y más bien se han ido a un segundo escalón que está arriba de 11,000 pesos, 11,100, y otros que se han ido a un tercer escalón que está arriba de 12,000 pesos, 12,500. De tal manera que logremos disminuir esa desigualdad que comentas. Tenemos que voltear a ver a los que menos ganan, y desde luego
si queremos resolver la desigualdad del país, empecemos por la empresa, empecemos por las organizaciones. Tener esa reducción de esta brecha entre el que menos gana y el que más gana, lo único que tenemos que hacer es voltear a ver a los que menos ganan y eso subirles. Mencionaste también que este desarrollo inclusivo tiene que tomar en cuenta también el tema de la seguridad. Sí. Y aquí en este país sabes que el tema de la inseguridad es un tema pues muy fuerte, ¿no? México tiene entre las ciudades más violentas del mundo, ¿no? En el top 10, imagínate, creo que 6, 7, 8 ciudades son de México. Entonces, ¿cuál es tu visión desde Coparmex? Pero sobre todo nos puedes contar también los empresarios lo que dicen. O sea, yo he visto que están creciendo muchos delitos, ¿no? Desde extorsiones a robos de mercancía, pero estamos hablando que casi el 50% de los empresarios están afectados, son víctimas de estos delitos, ¿no? Entonces, según tu punto de vista, ¿qué está pasando? ¿Por qué está pasando? ¿Y cuál es la estrategia de seguridad que el país tiene que tener, sobre todo para defender en este caso, pues el segmento empresarial que como ya dijimos es una herramienta de seguridad y también de este capitalismo que se está volviendo cada vez más social, ¿no? Sí, te diría que yo partiría de una encuesta que hicimos a las empresas socias de Coparmex. Tenemos 36,000 empresas en todo el país y el resultado está en la línea de lo que comentaste. 1 de cada 2 empresas ha sido víctima de un delito en los últimos 12 meses. Primer delito, robo de mercancía. Segundo, robo de vehículo. Tercero, extorsión, que incluye cobro de piso. En mi función de presidente nacional de Coparmex me toca visitar 2 a 3 ciudades por semana y le pregunto a los empresarios, a los ciudadanos, ¿qué les preocupa? Lo que encuentro es que cada ciudad y cada estado tienen sus preocupaciones. Claro. Pero una preocupación común en todo el país es la creciente inseguridad. De norte a sur, esto. En todo el país. Y de ahí la propuesta que hacemos en Coparmex. Desde luego, la Constitución es muy clara que le corresponde al Estado darnos seguridad. Es decir, hay 3 funciones que la Constitución reserva al Estado, que es el uso de la fuerza pública, el establecimiento de leyes y el cobro de los impuestos. Cuando el Estado da un paso atrás, hay organizaciones que cubren el territorio y utilizan la fuerza, imponen sus leyes y cobran sus impuestos, que es el derecho de piso. La propuesta que hacemos desde Coparmex, desde luego, es pedir a las autoridades federal, estatal y municipal que se coordinen, es decir, la Guardia Nacional con las policías estatales y municipales que se coordinen. Pero también proponemos una participación desde la ciudadanía. Hay ejemplos que han funcionado bien, menciono La Laguna, en donde tenía la particularidad Torreón, que pues alguien delinquía en Torreón, cruzaba la calle y ya estaba en otro estado, como es Palacio Durango. Sí, Durango. Entonces hicieron una alianza, 2 policías estatales, 4 policías municipales, el Ejército, la Guardia Nacional y el Observatorio Ciudadano de Seguridad. Desde estos observatorios ciudadanos podemos realmente coadyuvar con la autoridad para mejorar la seguridad. El general que está a cargo de este mando especial me decía que el gran reto había sido que la ciudadanía confiara en ellos para denunciar inmediatamente cuando algo sucede y entonces pudieran actuar. Claro. El que las empresas confiaran en este mando especial para que se pudiera denunciar robo, por ejemplo, de algún camión, que inmediatamente pudieran localizar y entonces de esta manera le dieron una vuelta. O sea, el tema de la confianza, pero sobre todo estás tocando un tema interesante, el tema de la credibilidad de las instituciones que sí pueden ayudar de manera eficaz. Sí, y hay otros ejemplos. En Yucatán destaca, por ejemplo, la policía estatal, que es muy efectiva, es muy buena, es el estado más seguro, Mérida es la ciudad más segura. Y bueno, cuando te pones a ver qué hay en Yucatán, que hay en Mérida, bueno, tiene una policía muy bien pagada. Yucatán fue el primer estado que firmó con el Infonavit un acuerdo para que los policías tuvieran acceso a crédito de vivienda. Y adicionalmente les dan becas a los hijos de los policías para que estudien hasta la universidad, ya sea pública o privada. Esto hace que el policía se pueda dedicar a su trabajo sabiendo que tiene ya casa para su familia, que tiene educación para sus hijos. Sí. Son de las buenas prácticas que hay que llevar a otras ciudades, a otros estados. Orizaba ha hecho un buen trabajo con la policía municipal. En Monterrey hace unos 12 años que hubo una situación fuerte de inseguridad, se unió la ciudadanía, los empresarios pusieron dinero, se hizo este centro de integración ciudadana en donde se denuncian los delitos y entonces puede actuar la policía. Hoy es una aplicación en donde un ciudadano puede dar
denunciar, hay un delito en esta ubicación y esto le llega a las autoridades para que puedan actuar. Hemos llevado ya el año pasado a 5 ciudades de la República este Centro de Integración Ciudadana, el CIC, a través de esta plataforma en los celulares, y desde la ciudadanía podemos hacer eso, denunciar. Entonces, si bien es cierto que le corresponde al Estado darnos seguridad, también como ciudadanos podemos coadyuvar en esta parte de la denuncia, y sobre todo sí tenemos que avanzar, Eduardo, en esta cultura de la denuncia. Se denuncia muy poco en México, a lo mejor porque se tiene poca confianza, pero si no denunciamos, es seguro que no va a pasar nada. Como si no pasó nada. Entonces, por eso es importante impulsar, y lo hacemos desde Coparmex, invitar a todos a que denuncien, porque esto ayuda a entender cuáles son las maneras de actuar de estos delincuentes, y entonces podemos avanzar en la prevención. Entonces, hay buenas prácticas, como vimos, ¿no? Como Mérida, Yucatán, que de hecho Mérida es entre las ciudades más seguras de Latinoamérica. Correcto. Entonces, y tenemos otras ciudades, para no mencionarlas y no hacer publicidad negativa, que sí están en el top 10 de las ciudades más inseguras, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es la visión del presidente de Coparmex y de la misma organización con lo que se está planteando ahora de de los militares, ¿no? De los militares en las calles, ¿no? Que tienen que tomar, digamos, este poder justamente para que las cosas mejoren o puedan ser mejores. Y te voy a hacer otra preguntita. ¿Tú ves que el país entonces está teniendo una mejora o un empeoramiento a nivel de seguridad con respecto a lo que viviste en los pasados años o décadas? Sí, bueno, primero la parte de los militares, los soldados y los marinos que están en las calles realmente nos ayudan a cuidar la seguridad pública. Okay. La Constitución establece que la función del Ejército y la Marina es de seguridad nacional. Claro. Pero sí pueden tener temporalmente una asignación como esta, que es ayudar a la seguridad pública. En ese sentido, la Constitución establecía que iban a estar en las calles hasta el 24. Ya se aprobó en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, y está en proceso de aprobarse en los congresos estatales, el que se queden hasta el 28. Nos parece desde Coparmex que más importante de saber si se quedan hasta el 24 o hasta el 28 es tener un plan de cómo le vamos a hacer para que el ejército regrese a los cuarteles sin que se deteriore la seguridad. Eso es fundamental. Parte de lo que la propuesta que hacemos en Coparmex es que tenemos que fortalecer a las policías municipales y a las policías estatales. Por cierto, en el presupuesto 2023 no vemos que haya esos recursos. Hay 16% de aumento de los recursos de la Secretaría de la Defensa Nacional, solo 1% de la Secretaría de Seguridad Pública. Había fideicomisos como el Fortaseg, el Fortamun, que ayudaban a fortalecer estas policías estatales y municipales que ya no existen. Claro. Por ahí tenemos que empezar, pero también fortalecer a los ministerios públicos, al Poder Judicial, para que logremos en esa combinación de seguridad y justicia estar en una mejor situación. Las cifras, los números son muy claros. El número de homicidios sigue subiendo, el número de extorsiones sigue subiendo, el número de desaparecidos sigue subiendo, y por eso es importante, y es el llamado de atención que hacemos desde Coparmex, el que es momento de ajustar la estrategia, de tal manera que logremos, por ejemplo, el disminuir las extorsiones. En Coparmex consideramos que sí podemos tener un México seguro, en donde puedas transitar libremente por todo el país, en donde la mercancía no sea robada ni los vehículos, en donde no existan estas extorsiones, pero sí necesitamos... Hay autopistas que todo el mundo sabe que ahí te va a tocar un robo de mercancía, imagínate, ¿no? O sea, puedo mencionar Puebla, Veracruz, ¿no? Hay muchas autopistas, bueno, hay muchos países, ¿no? Pero imagínate que se sabe dónde pasan esos delitos y aún así siguen pasando. Siguen pasando, sí. Por eso es importante denunciarlos, pero también exigir a las autoridades esta coordinación para que nos den esta seguridad en carreteras y que la mercancía no sea robada ni tampoco los vehículos. Pero sobre todo la visión de un México seguro, de un México en paz, es el que tenemos que desarrollar, y desde luego, además de tener la visión, necesitamos acciones concretas para lograrlo, pero consideramos que sí es posible y cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena para lograr. Entonces, ¿cuál es el ánimo que tú estás viendo y sintiendo de los empresarios? Porque pues me imagino que andas en gira, ¿no? En todo el país, justamente porque Coparmex obviamente es una confederación de empresarios de toda la República,
Y como dice el mismo canal, ¿no? Da la voz en este caso a las empresas, ¿no? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Se sienten como perdidos? ¿Se sienten como olvidados? ¿Quieren hablar más? ¿Quieren que se escuchen más? ¿Cuál es la sensación? Sí, desde luego en Coparmex damos voz a esta. Consideramos que sí es posible y cada quien tenemos que poner nuestro granito de arena para lograr. Entonces, ¿cuál es el ánimo que tú estás viendo y sintiendo de los empresarios? Porque pues me imagino que andas en gira, ¿no? En todo el país justamente porque Coparmex obviamente es una confederación de empresarios de toda la República y como dice el mismo canal, ¿no? Da la voz en este caso a las empresas, ¿no? ¿Cuál es el ánimo? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Se sienten como perdidos? ¿Se sienten como olvidados? ¿Quieren hablar más? ¿Quieren que se escuchen más? ¿Cuál es la sensación? Sí, desde luego en Coparmex damos voz a estas empresas, 36,000 empresas, pero también damos voz a la ciudadanía. Estos reclamos de un México seguro no es nada más de las empresas, es de los ciudadanos. Okay. Y un México en donde haya más prosperidad para todos, desde luego es un beneficio para todos. Un beneficio para todos, no nada más para las empresas. Claro. Entonces somos conscientes en Coparmex que le damos voz a las empresas, pero también a los ciudadanos. Desde ese punto de vista yo te diría que el ánimo de las empresas es muy positivo. O sea, México es un país de grandes recursos, de grandes fortalezas, hay grandes oportunidades. Me encuentro a cualquier parte del país a la que voy, empresarios que están planteando nuevas inversiones, nuevos modelos de negocio, cómo innovar, cómo aprovechar esas oportunidades. Somos parte de la región más competitiva del mundo con Estados Unidos y Canadá. Claro. Tenemos este Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, que nos permite, es una gran oportunidad. No la estamos aprovechando adecuadamente. Simplemente un dato es que China dejó de venderle a Estados Unidos 4% de su comercio, y de ese 4% México solo aprovechamos el 0.5%. Y un país tan alejado como Vietnam aprovechó el 1.8%. Quiere decir que ahí están las oportunidades, las tenemos que aprovechar. Sí se aprovechan, en buena medida, porque Estados Unidos, siendo una economía 20 veces más grande que la nuestra, y tratando de comprar más cerca, porque los costos también de comprar de lejos, sobre todo del continente asiático, han subido mucho. Entonces ahí están las grandes oportunidades. Y como en todo, Eduardo, hay empresas que están innovando, están creciendo. Cuando estoy así con un grupo de empresarios y les pregunto cómo van, pues hay un grupo de empresarios que me dicen estamos creciendo a doble dígito, no nos damos abasto. Pero otro grupo que me dice estamos en supervivencia. Hay la alta competencia, tenemos poca liquidez, los bancos no nos prestan. Y entonces les hago una segunda pregunta. ¿Qué estás haciendo en innovación? Los que están sobreviviendo dicen innovación, no tengo tiempo, estoy apenas sobreviviendo. Pero el grupo de empresas que están creciendo me empiezan a detallar todos los proyectos de innovación que tienen. Entonces sí creemos que tenemos que impulsar la innovación porque esa es la manera de salir de estas crisis, ¿no? Y claro, la pandemia nos vino a cambiar muchas de las condiciones. La economía estuvo cerrada 5 meses, se cayó 8,5% la economía en el 2020, el rebote del 21 fue solo del 5%. Este año creceremos 2.2, 1.2 el próximo año. Quiere decir que será hasta el 2024 que recuperemos el nivel de la economía que teníamos previo a la pandemia. Pero esos son los promedios. Cuando empezamos a ver por sectores, por industrias, por empresas, encontramos innovación, encontramos crecimiento, encontramos empresas que le están apostando a invertir en México, empresas nacionales, pero también empresas extranjeras, Eduardo. Cuando nos reunimos con empresas extranjeras, lo que nos dicen es que México es el mejor país para invertir en América Latina. Sí, sin duda. Y les preguntamos, bueno, ¿por qué? Si México tiene talento, tiene infraestructura, tiene comunicación de banda ancha, tiene cultura empresarial y está cerca del mercado más grande del mundo. Y cuando les decimos, oye, pero pues la situación de México a lo mejor no es la ideal, no hemos recuperado el nivel de la economía, hay alta inflación, hay inseguridad, lo que nos dicen es que las inversiones que están decidiendo ahora no es para este año o en los próximos 2 años, sino en los próximos 5, 10 o 15 años. Me parece, Eduardo, que esta visión de largo plazo es algo que tenemos que asumir las empresas mexicanas para apostarle a México, invertir hoy por lo que viene, estas grandes oportunidades a futuro. ¿Crees que todo esto que
que estás conversando, que nos estás compartiendo, sí afecta, por ejemplo, el tema de inversiones extranjeras? ¿Puede afectarlo? Sí, de hecho, es decir, a principio de este mes estuve en Los Ángeles con los Angeles Area Chamber of Commerce. El mes pasado estuve en Houston con el Greater Houston Partnership. Antes estuve en Washington. Y un factor común es que hay empresas que ven grandes oportunidades de invertir en México y hay dos inhibidores. Uno que ya platicamos, que es esta creciente inseguridad. Sí. Y el segundo es la falta de certeza jurídica para la inversión. Okay. Ante esta solicitud de consulta que han hecho los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre el TEMEC, en donde México firmamos que le daríamos condiciones de igualdad a las empresas estadounidenses y canadienses, y luego aprobamos la ley de la industria eléctrica que le da prioridad de despacho a la Comisión Federal de Electricidad, se contrapone con lo que firmamos en el TEMEC. Entonces están esperando a que esto se resuelva para ver si pueden invertir en México o no. Con respecto a la parte de la creciente inseguridad, lo que yo les comento a estas empresas americanas es que la misma embajada de los Estados Unidos, si bien es cierto que ha dicho hay 6 estados a los que recomiendan no ir, y 7 estados que te dicen reconsidéralo, pues todos los demás estados puedes viajar, puedes invertir y ellos mismos alientan que eso suceda. Entonces, a veces nos quedamos nada más con parte de la información, pero efectivamente hay muchas ciudades y estados de la República en donde pues es bienvenida la inversión. Recordemos que la inseguridad no es un monopolio de México, esto mismo sucede en los Estados Unidos. Claro. Vemos estas noticias en los periódicos de que llegan a una escuela y matan niños, o en un centro comercial, o en el maratón de Boston explota una bomba. En fin, hay una cuestión de inseguridad a nivel mundial, ¿no? Que algunos dicen hasta que aquí en México, el mismo mexicano le echa la salsita, o sea, exagera, ¿no? Que tal vez no hay que no tiene que ser el motivo para darse a conocer en ese sentido, sino que otros países que pasan, como acabas de comentar, de un vecino que sí pasan también cosas de inseguridad, no lo da mucho a conocer, o bueno, pues no le da la publicidad que no tiene que merecerse, ¿no? Sí, ahí es cierto que pues los medios de comunicación, en su afán por vender, pues van dando más énfasis. Sabemos que siempre las malas noticias venden más. Entendemos que esa es la naturaleza de los medios. Sin embargo, las empresas innovadoras saben leer mucho más allá de lo que los medios publican y saben detectar estas oportunidades, apostarle al país e invertir. Si alguien te preguntara México, ¿por qué no es un país innovador como otros países de Asia o como Canadá, Estados Unidos, como países de Europa, como Suiza, como Suecia, Países Bajos? ¿Qué le contestarías? Porque México está en la mitad de la clasificación de Global Innovation Index, ¿no? Y pues obviamente entonces podemos decir que México no es un país tan innovador, ¿no? Pero ¿por qué crees que no sea tan innovador? Yo creo que la mentalidad sí es innovadora, como dijiste, ¿no? La cultura y todo lo demás, pero ¿por qué? Hay la cultura de innovación. Yo creo que hay que salirnos de esos promedios, porque en México encontramos altísima innovación, así como también cero innovación. Entonces en el promedio estamos en media tabla, pero vemos que hay inversiones de Intel, de Oracle, de HP en México que están aportando innovación a nivel mundial. Igual de empresas alemanas de manufactura que tienen plantas en México, como una que hay en Tlaxcala, que es el ejemplo mundial de innovación de toda esa empresa que tiene por todo el mundo fábricas. Entonces, sí hay mucha innovación, pero igual en el promedio es donde estamos a media tabla. Y eso tiene que ver mucho porque más de la mitad de la economía en México está en la informalidad. 57% de la economía está en la informalidad. Entonces sí necesitamos ayudar a estos negocios informales a convertirse en empresas formales. Un dato que nos da OCDE es que, si bien es cierto que trabajamos 23% más horas que el promedio de los países de la OCDE, nuestra productividad es solo del 30%. Es correcto. Muy poco productivos. Y eso es el sector formal. Cuando nos vamos a la informalidad, es solo el 10% de la formalidad. Entonces, sí, tenemos que avanzar mucho en convertir a esta informalidad
ayudarlos a transitar a la formalidad. Nos llama la atención, por ejemplo, que Chile, país de Latinoamérica, la informalidad está en el 27%. Antes de la pandemia estaba en el 22%. Cuando en México estamos en el 57%, tenemos que voltear a ver a Chile. Algo han hecho bien para que la informalidad sea menor. Eso es lo que nos resta productividad, eso es lo que nos resta esta cultura de innovación. Entonces, hay que desglosar para poder saber qué acciones son las que tenemos que tomar. Por eso, Eduardo, este tema de informalidad es uno de los que abordaremos en el encuentro por México, este encuentro anual de Coparmex, en donde aprovechamos a profundizar en los temas que consideramos que hay que impulsar en el país, y uno es... Que va a ser del 9 al 11 de noviembre, ¿no? 9 al 11 de noviembre en Guadalajara, Jalisco, desde luego todos invitados. Informalidad, ¿cómo le hacemos para pasar a la formalidad? Educación, queremos educación de calidad. Nos dice OCDE que teníamos antes de la pandemia 2 años de rezago, es decir, un estudiante de sexto de primaria en México sabe lo que un estudiante de cuarto de primaria en el promedio de los países de la OCDE. ¿Cómo estará después de la pandemia? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hay 1,5 millones de estudiantes que en el regreso a clases presenciales no regresaron a las aulas. Wow. Vamos a profundizar también en seguridad, y ya platicamos de qué es lo que tenemos que hacer en seguridad, y también en sustentabilidad. Y esto va también en el modelo de desarrollo inclusivo, decíamos, desarrollo económico con desarrollo social y con desarrollo sustentable. Tenemos que cambiar el chip en el sector empresarial, de estos modelos lineales, de diseño de un producto, producción masiva, consumo masivo, desecho masivo, a la economía circular, ¿no? Desde el diseño, la producción, el consumo, tener incluido cómo vamos a reciclar o reusar el producto. Estamos casi hacia el final, ¿no?, de esta charla y conversación, presidente. Su organización tiene que influir obviamente en ciertas políticas públicas, ¿no?, y tiene una relación con el mismo gobierno y poder ejecutivo. ¿Cuál es su relación actualmente con Palacio Nacional? Sí, yo diría que es una relación de respeto, en donde a veces coincidimos en algunos temas, como por ejemplo el aumento al salario mínimo, como por ejemplo la necesidad de contener que no suba la inflación, porque esto afecta el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, como por ejemplo el que tenemos que voltear a ver a los pobres, los que menos tienen. En otros temas no coincidimos, pero hay esta relación de respeto en donde desde Coparmex señalamos todas esas acciones que consideramos que no llevan al país a donde debemos ir, con datos oficiales. Siempre lo hacemos con respeto, sin personalizar y siempre con propuestas, de tal manera que a veces nos hacen caso, a veces no, pero nuestra postura es señalar aquello que necesitamos para que mejore la educación, para que mejore la democracia, para que mejore la libertad de expresión, para que mejore el Estado de Derecho, y hacerlo siempre en esta actitud abierta, con los datos duros, los datos oficiales, y siempre con propuestas. Esto nos ha permitido tener un diálogo con el Poder Ejecutivo. Tenemos un diálogo muy abierto, muy frecuente con la Secretaría de Economía, con quien trabajamos todo el plan de reactivación económica, con la Secretaría del Trabajo. Que ahorita tiene muchos movimientos, ¿no? Bueno, pues sí, y es lógico que en el transcurso de una administración vaya habiendo estos cambios. La Secretaría del Trabajo, por ejemplo, para la ley de subcontratación, que la pudimos negociar, y encontramos, llegamos a un acuerdo que beneficia a las 3 partes. Yo creo que eso es algo que hay que destacar. A pesar de que empezamos en perspectivas diferentes, llegamos a un acuerdo. Cuando hay respeto, cuando hay escucha a la otra parte, se puede construir a partir de las coincidencias en lugar de quedarnos en las diferencias. Tenemos un diálogo también muy abierto con el Seguro Social, con el Infonavit, con la Secretaría de Hacienda, con la Secretaría de Relaciones Exteriores y también con la Presidencia de la República. Es decir, desde luego, desde Coparmex, en la representación de las empresas como sindicato patronal, a diferencia de las cámaras, que las cámaras industriales, por ejemplo, pues, agrupan a empresas industriales, las de comercio, empresas comerciales. En Coparmex agrupamos empresas industriales, comerciales y de servicios y de todos tamaños, emprendedores, micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Por lo mismo no defendemos a ningún sector, defendemos a la empresa. Y eso es defender al emprendedor y al trabajador. Defendemos el Estado de Derecho,
y que se respete la ley. Por eso nos manifestamos cuando el legislativo aprueba una ley que va en contra de la Constitución. Claro. Defendemos que avance la democracia, por eso ahorita defendemos al INE. Es la manera de defender la democracia. Llevamos 3 décadas en que hemos avanzado en la democracia en este país, por eso es importante. Entonces, la postura de Coparmex acerca de la reforma electoral, ¿cuál es? No es momento de hacer una reforma electoral. Cuando algo funciona no hay que cambiarlo. Por ejemplo... Hay otras prioridades, digamos, ¿no? Sí, digamos, las elecciones intermedias, hubo 20,000 puestos de elección popular. Los diputados federales, diputados locales en algunos estados, gobernadores, presidentes municipales, en medio de la pandemia. Y se llevó a cabo en paz, ganó el que tuvo el mayor número de votos, hubo reclamos como siempre hay, se resolvieron. Entonces, cuando algo funciona no es momento de cambiarlo. Desde luego cualquier ley es perfectible, pero me parece que tenemos que poner otras prioridades como salud, como educación, como seguridad, porque ahorita sí funciona la ley electoral. Típicamente, Eduardo, las leyes electorales se cambian en el primer trienio de una administración para aprobarlas en las elecciones intermedias, no en las presidenciales. Y además, las propuestas son de los partidos de oposición buscando una mayor posicionamiento, mayor oportunidad, no el partido en el poder. Entonces nos parece, y el llamado que hacemos a los legisladores, no es momento de hacer un cambio en la ley electoral, es momento de defender al INE. Esto nos ha dado este avance en la democracia y queremos que esto siga sucediendo. Increíble. Últimas preguntas un poquito para conocer un poquito más la persona, ¿no? Sí, claro. El José, ¿no? En este caso. ¿Qué es el éxito para ti? Sí, bueno, es el lograr que lleguemos todos juntos a la meta, más que una persona de manera aislada, y es algo que en el país tenemos que reforzar, así como en una empresa, digamos todos juntos a esa meta como país. Por eso el modelo de desarrollo inclusivo, no podemos seguir permitiendo esta desigualdad y que siga creciendo la pobreza. Tenemos que tener un modelo de país en donde todos quepamos, que todos lleguemos juntos a la meta. Entonces, en esta cima imaginaria lleguemos muchas personas, o todas, no las personas en este caso, no solamente una persona, ¿no? Todos. Consideramos que ante los grandes desafíos que tenemos en el país, México nos necesita a todos y México nos necesita unidos. Claro. Tienes una presidencia de Coparmex, ¿no? Nacional. Tienes tu empresa. Platicamos hace ratito, una familia, ¿no? Ahorita si quieres contarnos un poquito más también acerca de esto. ¿Cómo balanceas todo esto, no? Porque obviamente el tiempo es el único recurso que no se puede comprar y que se agota bastante rápido, ¿no? ¿Cómo llegas a este balance? Sobre todo, ¿cómo cuidas también tu salud física y mental también? Sí, claro. Todos estos proyectos, el proyecto de emprender una empresa o el proyecto de presidir un organismo como es Coparmex, no son proyectos individuales, es un proyecto de familia. Claro. Es decir, tiene que haber el apoyo de la familia, en este caso de Ceci y mis hijos, para poder emprender la empresa hace 37 años. Sobre todo de Ceci como mi esposa, porque finalmente pues, implicó muchos sacrificios, sobre todo al principio, pero también el hecho de operar una empresa pues ha requerido viajar, ha requerido sacrificar tiempo de la familia. Entonces, por eso no puede ser pensado como algo diferente a la familia. La familia es lo más importante. Claro. Después, claro, el proyecto de la empresa y después el proyecto de la representatividad de las empresas. ¿Cómo equilibrarlo? ¿Cómo cuidar? Yo te diría, cada día hacer ejercicio, porque es una persona que hace deporte, entonces, que está siempre en actividad física. Actividad física diaria. Yo hago una tabla de ejercicios, Eduardo, desde los 17 años. ¿Cuál es su deporte favorito? Fútbol. Fútbol. Soy apasionado del fútbol. ¿Y le vas le voy a un equipo que poca gente le atina a cuál le voy. Soy necaxista desde que tengo 5 años. Y ya me tocó verlo campeón 3 veces. Somos 7 necaxistas en Guadalajara, 40 a nivel nacional conocidos, hay muchos más, pero bueno, que tenemos que pensaba Chivas o Atlas, ¿no? Pero bueno. Tengo un hijo y nietos Chivas y otro hijo y nietos Atlas. Ceci le va al Atlas, yo soy el único en la familia que le voy al Necaxa. Me apasiona el fútbol, pero creo sobre todo la importancia... ¿Meditas también? Sí, todos los días hacer meditación, hacer oración, pues cada quien de acuerdo con sus creencias, hacer ejercicio todos los días,
de tal manera que esto nos pone a punto para los retos que tenemos cada día, ¿no? Y yo lo que te puedo decir, Eduardo, disfruto cada día la actividad que me toca hacer como presidente nacional de Coparmex. Yo sé que tengo que poner mi granito de arena para lograr ese mejor México, que es una actividad que está acotada en el tiempo, y por eso cada día hago mi mayor esfuerzo en cumplir ese granito de arena, y que eventualmente pasaré la estafeta. Coparmex es una organización que este año cumplimos 93 años. En cada época de México, ante los retos que tiene el país, Coparmex ha sabido plantear qué es lo que se tiene que hacer como país, desde luego dando voz a las empresas, pero voz también a la ciudadanía. Y ahora estamos convencidos de que lo que necesitamos en México es voltear a ver a los que menos tienen. 57 millones de mexicanos en pobreza, no podemos ser ajenos, tenemos que lograr incluirnos. Eso lo podemos hacer desde la empresa, cada empresa, pero también incidiendo en las políticas públicas, y es lo que como Coparmex nos proponemos a la hora de plantear: construyamos juntos, entre todos, los organismos empresariales, organismos de la sociedad civil, instituciones educativas, gobierno, partidos políticos, ciudadanos, construyamos juntos un modelo de país que sea un México con un desarrollo inclusivo. Pues esa es la huella que quieres dejar como presidente, también como persona. Definitivamente, sí. Increíble, qué padre. Pues mira, estamos aquí justamente acabando esta charla, esta conversación. Conocimos un poquito más la persona que está atrás del presidente de Coparmex, el presidente de Compu Soluciones. Eres una persona, en este caso, pues con muchos cargos, con muchos papeles, con muchas funciones para la sociedad, como dijiste. Entonces te agradezco muchísimo estar aquí con nosotros, abriéndote también y conociéndote también un poquito más como persona. Y pues te felicito obviamente con todo lo que estás haciendo a nivel empresarial, a nivel de organización, y este gran granito de arena que estás dejando al país, que obviamente necesitamos mucho más, ¿no? Entonces, la última pregunta, el último mensaje que quisiera dar al público, a la gente, y haciéndote esta pregunta, es la siguiente: ¿a quién quieres dar voz en este caso? Tal vez, con lo que acabas de mencionar, a estos 57 millones de personas que carecen y que no tienen, digamos, los recursos, en este caso que vimos, financieros, oportunidades, ¿no? Mitad del país que está en esta situación. ¿O a quién quieres más dar la voz en este caso? Sí, yo creo que hay que dar voz a estos 56 millones de mexicanos en condición de pobreza, pero quiero también hablar a los que podemos hacer algo por el país, convencido de que sí podemos tener un mejor México, un México que sea más justo, un México que sea más libre, un México que sea más democrático, un México en paz, que es lo que todos anhelamos. Y para eso lo que se requiere es que cada quien hagamos lo que nos corresponde. Tomar esa responsabilidad de a mí qué me toca. Y cada uno de nosotros tenemos algo que hacer por nuestro querido México, y en la medida que lo hagamos vamos a poder lograr este cambio y lograr ese mejor México que todos queremos. Y la verdad, muy agradecido con esta invitación, Eduardo, felicidades. Por darle voz a todos, es algo lo que tenemos que hacer en el país, que todos puedan expresar su punto de vista y que lo respetemos, independientemente que sea diferente a lo que yo pienso. Deseo mucho éxito en este proyecto. Muchas gracias. Se requiere en el país dar voz a todos. Me encantaría dar voz a estas 57 millones de personas y más. Va a ser complicado porque tenemos que, si no, grabar millones de capítulos, pero por ahí vamos. Creo que, como dijiste correctamente hace ratito, hay que empezar desde algo, ¿no? Porque ya cuando empiezas estás a mitad del camino. Entonces no me queda nada más que agradecerte una vez más. Agradecemos a José Medina, presidente nacional de Coparmex, presidente también de Compu Soluciones, y también hombre de familia y hombre que está sirviendo el país para un México más justo, más inclusivo, y que ayude a las personas que tienen menos recursos. Pues muchísimas gracias, los esperamos en otros capítulos más del canal More Voices, más voces, porque en este canal escuchamos a todas las voces, pero de verdad. Entonces, síganme muy pronto. Hasta pronto. Chao. Chao.